A ver, ¿cómo se toma un poemario experimental, a veces hasta enigmático, y se convierte en una investigación académica potente e innovadora? Bueno, hoy nos vamos a sumergir justo en eso, en el universo de Midori, de Wilny Dávalos. Es una obra de verdad compleja que nos abre un mundo de posibilidades para los estudios literarios de hoy. Y miren, la clave para empezar a entender esta obra está ahí mismo, en su título. El concepto de la mutación como estado de conciencia no es solo una frase que suena bien, es literalmente el corazón de todo el poemario. Es la llave que nos va a permitir abrir la puerta a sus múltiples y fascinantes significados. Ojo, para entender Midori de verdad, es fundamental que nos ubiquemos en su contexto. Fue concebido en 2021 y se publicó en enero de 2022. Esto significa que el poemario nace en un clima de muchísima agitación social y política en Perú. Así que no estamos hablando solo de un libro de poemas, sino de un artefacto cultural que está en diálogo directo, que cuestiona y refleja toda la turbulencia de su tiempo. Ok, esta es nuestra hoja de ruta, muy clara. Primero, una pequeña introducción al poemario. Luego, vamos a explorar 3 líneas de investigación muy potentes: la crítica sociohistórica, la deconstrucción formal del lenguaje y la filosofía que hay detrás de la mutación del yo. Y al final, cerramos con una invitación a seguir investigando esta obra. Entonces, aquí lo tenemos, Midori, del poeta cusqueño Wilny Dávalos, publicado por Gato Viejo Producción Editorial. Por ser tan reciente y por su propuesta estética tan audaz, se convierte en un campo de estudio increíblemente fascinante y sobre todo muy pertinente para quienes investigan la literatura peruana del siglo XXI. Arranquemos con el primer análisis. ¿De qué manera funciona Midori como un espejo crítico de su época? Vamos a ver cómo el texto logra capturar ese desasosiego, esa alienación y apatía que parecen ser una característica de la sociedad peruana contemporánea. Con una imagen de una fuerza tremenda, el poema nos lanza una crítica directa. Este verso es la pura evidencia de una visión súper mordaz sobre la vida moderna y productiva. Una existencia que en vez de traer plenitud, parece que solo genera desecho, caos y una amargura muy profunda. Pero la cosa no para ahí. La crítica se pone todavía más aguda. Este verso subraya uno de los temas centrales del poemario: la indiferencia social. Es como una especie de decadencia moral donde la risa esconde, o peor, celebra los horrores de todos los días. Es una denuncia súper contundente contra la apatía. Y bueno, esta crítica se va directo al individuo urbano. El poemario rechaza sin pelos en la lengua la famosa zona de confort. Describe la ciudad a través de espacios de desecho como el río Safi, que, irónicamente, su nombre en quechua significa raíz, y le da con todo a la figura del poeta común, ese que es narcisista y autocomplaciente. Ok, ahora pasemos del qué dice el texto al cómo lo dice. La segunda línea de investigación se enfoca en la experimentación radical. Es que Dávalos no solo escribe poemas, él deconstruye la forma poética para darle la vuelta al lenguaje dominante. El autor usa, digamos, 3 mecanismos principales para romper con lo tradicional, y con eso nos desafía a cada paso. Primero, un juego tipográfico que aprovecha todo el espacio de la página. Segundo, la inclusión de notas musicales como si fueran parte del texto. Y tercero, una hibridación lingüística que mete el quechua no como un adorno, sino como toda una declaración política. Miren este ejemplo, es perfecto para entender el primer punto. Fíjense en cómo están puestas las palabras, el uso de las mayúsculas, nada es casualidad. Esta ruptura visual crea una sintaxis caótica que nos obliga a leer de una forma totalmente nueva, y así desestabiliza las jerarquías lógicas de la oración que conocemos. Y acabemos el segundo mecanismo. Las notas musicales no están ahí nomás para decorar, se meten de lleno en el significado del poema, juegan con el nombre Midori y crean un ritmo que es musical y textual al mismo tiempo. Esto es un claro ejemplo de heteroglosia, o sea, una fusión de distintos discursos en un mismo lugar. Y por último, el uso del quechua. Y ojo, que esto es clave. Palabras como comer, que significa verde, o sapi, raíz, no son simple color local. Son una estrategia muy deliberada para crear un discurso heterogéneo que desafía el poder del español y reintroduce la cosmovisión andina en la poesía contemporánea.
Y con esto llegamos a la tercera línea de análisis, que es quizá la más filosófica de todas. El poemario no solo critica a la sociedad, sino también al individuo. Aquí, el texto se mete a fondo en la crisis del yo y propone alternativas con conceptos muy particulares y, la verdad, bastante provocadores. A ver, el concepto clave acá, que sale de la misma introducción del libro, es la autocrítica esquizoide. Se plantea como una condición necesaria, una especie de fractura interna, una ruptura consciente que le permite al individuo alejarse de las corrientes dominantes y prepararse para la verdadera mutación. Para criticar el narcisismo, Dávalos hace algo genial. Se inventa una palabra, un neologismo, amor. El texto lo pone en contraste directo con el amor tradicional, que lo asocia a la hegemonía y al poeta común. En cambio, el amor, con esa H intercalada, se propone como una forma de relación más auténtica, una que reconoce la necesidad, la herida, todo lo contrario a un amor egocéntrico y superficial. Y esta imagen poética de verdad captura toda la esencia de la mutación que nos propone el libro. No es un cambio por fuera, sino un proceso súper interno, esotérico, casi místico. Es una transformación de la conciencia que pasa en el cuerpo caótico del individuo, conectado con algo que va mucho más allá del yo. Entonces, para ir cerrando, ya vimos que Midori no es solo un libro de poemas, es un dispositivo cultural muy complejo, un artefacto de su tiempo. Las 3 líneas de análisis que exploramos nos demuestran la enorme riqueza que tiene esta obra para la investigación académica de hoy. Este cuadro lo resume todo de manera súper clara. Para los estudios culturales tenemos la crítica a la alienación. Para el análisis del discurso, su radicalismo formal es un filón. Y para la filosofía o el psicoanálisis, la profunda crítica al sujeto narcisista. Cada una de estas áreas ofrece un camino viable y fascinante para una tesis o un artículo. Y bueno, cerramos con una pregunta que da para pensar mucho. Frente a la crisis del sujeto y de la sociedad, ¿podríamos leer la propuesta de mutación de Dávalos no solo como un proyecto estético, sino como una poética de la supervivencia? La obra está ahí, abierta, y la invitación a investigarla también.